Bienvenidos a un nuevo capítulo de SIN Podcast, donde construimos e inspiramos. Yo soy Juan David Salazar Wilches, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, fundador y gerente general de SIN Business Corp, una constructora panameña que fundé en el 2021 y empecé a construir y a formar este camino que nos llevó a lo que somos hoy en día. Entonces, bueno, hoy estamos de nuevo acá con Leonardo. Un gusto de nuevo De estar nuevo, acá. Entonces, bueno, lo dejo que se presente y continuemos con lo que vamos a hablar hoy. mi nombre es Leonardo Clavijo, ingeniero civil de la Universidad de los Andes también. Soy el responsable de la gerencia de ventas y el departamento de inteligencia artificial de SIN y estoy hoy con la oportunidad de presentarnos para ustedes con este nuevo capítulo de SIN Podcast. Bueno, es un placer de nuevo estar acá y, y bueno, está chévere y hablar con todos ustedes y contarles cómo inició todo esto, ¿no? Todo esto en la vida al final es un proceso, es un juego y es algo que hay que disfrutarse. Y es importante hablar de cómo se inició no solo el proceso de la empresa, no solo el proceso de nosotros como ingenieros y todo lo que hemos construido, sino también el proceso de cómo nos conocimos y qué nos ha juntado en la vida, ¿no? Sí. Entonces, en ese punto, pues me parecería muy bonito que contáramos cómo nos conocimos, cómo era ese proceso y cómo era usted, cómo era yo en ese momento, porque recuerdo muy bien, obvio, que fue por temas de amigos, de conocidos en la universidad y todo llegó desde cero, desde el fútbol, ¿no? Desde el fútbol. Yo vengo con un grupo, siempre he sido apasionado del fútbol en el colegio, en la universidad, y tenía un grupo de amigos del colegio que estudiaban en la misma universidad y crearon un equipo y en ese equipo, bueno, nos conocimos y de ahí se forjó una bonita amistad. Sí, sí, sí. Curiosamente puedo contar de la historia que entré como ingeniero mecánico a la Universidad de los Andes y en la universidad conocí a esta persona que nos juntó finalmente en la pasión del fútbol. Eh, Comencé en ingeniería mecánica y después pasé a ingeniería civil, pero en ese proceso pues creamos, o fue creado el equipo Newpi, que me acuerdo que se Sí. llamaba Newpi, y, y con Carlos Iván, bueno, jugábamos tanto en la universidad como tal en las instalaciones, fútbol 5 y también jugábamos allá en la UTCA fútbol 11. Entonces, bueno, de ahí comenzamos ahí en la universidad a conocernos y a compartir momentos. Vea que fue una época muy bonita porque ahora que lo menciona me acordé, ¿no? Que empezamos con el equipo, ellos lo empezaron desde cero y empezamos en las últimas categorías de tanto de Sí. fútbol 5 como de fútbol 11 y fuimos avanzando casi hasta llegar a la mejor categoría y quedando campeones en las otras. Entonces fue una etapa muy Sí. bacana que también me hace recordar que, bueno, estábamos en un punto muy diferente en nuestras vidas porque si mal no recuerdo, usted era una persona que era becada, era muy disciplinada, era muy juicioso en todo lo que recuerdo. Y en ese momento yo estaba uno muy joven, empezando y no tenía un enfoque en mi vida. Entonces a mí me gustaba mucho el fútbol, que siempre me mantuvo con cierto norte y tenía ciertos sueños, pero no tenía ni disciplina ni enfoque y mi paso por la universidad era más de tener amigos, de... No me iba tan mal en su momento, pero tampoco me iba bien. Ya. Pero mi dedicación y lo que me mantenía apasionado era, bueno, el círculo de amigos y el fútbol. Siempre conectamos con eso. Ah, luego conectamos con otra cosa que no hay que dejar afuera y eran las apuestas, el póker, porque había un grupo muy grande de apuestas y bueno, dentro de lo que viene en mi vida, yo también vengo de algo donde en mi sangre está eso y a mí me gustan las apuestas y yo las veía, trataba de no entrar, pero algo me seguía llamando y ahí estaba siempre. Por mi lado, incluso tengo una historia curiosa porque yo comencé en ingeniería mecánica y la razón por la cual me pasé a ingeniería civil fue porque perdí una beca. Esa beca que justo usted habla, eh, yo venía de un colegio donde era muy disciplinado, donde estudiaba demasiado, era lo que llamaban en su época un nerd y cuando entré a la universidad me dieron como libertad y finalmente pues eso también es un compromiso, ¿no? Una responsabilidad y en ese proceso perdí la beca, tuve que pagar medio semestre, tuve que hacer un proceso y afortunadamente la recuperé. Y cuando recupero la beca,
hago el cambio de carrera de ingeniería mecánica a ingeniería civil. Entonces, pues mire, ahí ese proceso también surgió porque uno cae en esos vicios de las apuestas y sobre todo en la pérdida de tiempo, ¿no? No valora uno ese tiempo que tiene disponible para estudiar, para ir a clase y muchas veces ni a clase íbamos por estar jugando en el corral. Imagínense que a mí en esa época me pasaba, o sea, yo ni siquiera estaba tanto en las apuestas en su momento, sino más era un tema de que estaba tan perdido en lo que quería hacer que no tenía motivación de nada. Lo único que yo iba a hacer a la universidad era jugar fútbol. Y me presentaba a los exámenes y en algunos me iba bien, en otros no me iba porque al final no estaba yendo. Tuve un punto que tuve que reflexionar y dije, bueno, tengo que pensar y cambiar algo en mi vida. Y en ese punto decidí, dije, voy a parar porque no sabía qué hacer y en ese punto tuve que convencer a mi mamá de poder irme fuera del país o hacer algo diferente. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Que no voy a quedar parado, pero tampoco voy a dejar de crecer. Y dije, bueno, quiero darme la oportunidad y gracias a Dios mi mamá podía hacerlo. Y me dio la oportunidad de irme fuera del país. Estuve en Australia, que fue un proceso muy bonito que me hizo cambiar mucho. Conocí cómo trabajar, cómo poder, lo difícil que es producir algo de dinero y generarlo con el esfuerzo físico, ¿no? Porque en mi proceso allá estudié inglés, pero trabajaba como cleaner, estuve casi 2 años haciéndolo y fue un proceso muy bonito y también me di cuenta que bueno, se puede generar dinero, pero no lo quería generar de forma física, sino de algo diferente, ¿no? Que igual no era todavía mi proceso de cambio, todavía no sabía, no estaba muy enfocado, pero sí algo tenía claro, era que tenía que ser mucho más disciplinado y enfocado para poder terminar la universidad. Entonces después de casi 2 años en Australia logré regresar a Colombia y bueno, terminar la universidad. Que yo recuerdo que usted ya en esa época había terminado, usted de nuevo estuvo súper enfocado y bueno, no perdimos contacto. Usted se fue a Brasil y ahí seguimos con la vida, ¿no? Justo estaba pensando en eso porque en ese proceso en donde la historia de esta amistad siempre ha estado como hemos estado conectados aunque separados, no sé si recuerda que yo en la universidad hice una práctica académica Ah, y en la práctica académica yo pude hacerla porque la hice con su hermano. sí. Usted me ayudó a conseguir la práctica académica y en esa época viví 6 meses en Tunja, trabajando con el ingeniero Wilson y haciendo un poco de licitaciones públicas. Eso fue faltando un semestre para yo graduarme, entonces mire, ahí usted ya había ido a Australia y ahí volvimos a reconectar. Y cuando ya me fui para Brasil, volvimos otra vez como a separarnos en el camino, pero tuvimos esa experiencia, o de mi lado tuve esa primera experiencia de conocer afuera, ¿no? De conocer el exterior y ver ese punto de vista de otra cultura y de la independencia, que justo lo que hablaba de ya no tiene a su mamá cerca, ya no tiene a su familia cerca, ahora sí está usted por su lado, ¿no? Y en mi caso fue muy parecido cuando fui a Brasil, aparte que fue el primer año del mundial, entonces, bueno, son muchas cosas que vienen y hay que tener ese carácter y esa responsabilidad para llevarlos. Bueno, y es un carácter que uno lo habla en este momento, en otro punto de la vida, pero no siempre está, ¿no? No todos los pasos en la vida son perfectos y uno tiene generalmente, tiene metas, tiene propósitos, pero en la mitad uno toma malas decisiones. Entre más inmaduro y más joven uno está, por lo general se toman más malas decisiones y en esos puntos digamos que se vuelve lento un poco el proceso, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando yo lo volví a ver después de Brasil, estábamos los dos en un punto de nuevo que tocábamos puntos de negocios, de vamos a hacer, de proyectos, de planes, pero nunca llegamos a coincidir realmente hasta que usted se fue a México. Usted estuvo trabajando en México después de Brasil, yo recuerdo. Bueno, en ese proceso yo estuve terminando la universidad, terminando el tiempo que digamos de cierta forma ha perdido, porque realmente uno no pierde tiempo, sino uno aprende, ¿no? Crea Y experiencias, crea sí. experiencia y la experiencia de Australia es de las experiencias más bonitas y más enriquecedoras que he tenido, sobre todo de conocerme y tener la experiencia de trabajar físicamente, de vivir en una situación muy cómoda, porque
estaba ganando muy bien sin hacer mucho esfuerzo, realmente no me costaba y me iba bien, pero también está la parte interna de uno decir, bueno, yo quiero algo más, quiero algo diferente y no me quiero quedar en esta comodidad, sino ir a buscar realmente otras cosas, que eso me ha motivado a hacer muchos cambios siempre en la vida. Y bueno, cuando fue a México de nuevo tratamos de buscar la forma, que un negocio, que vamos a comprar un terreno, que vamos a construir, nunca coincidimos porque hay otra cosa también que yo he aprendido con los pasos de los años y es dejar de hacer tantos planes y poner más en práctica, ¿no? Claro. O sea, dejar de planear tanto porque las cosas no salen generalmente como uno planea, sino ir a la acción y sobre la marcha ir corrigiendo, ir mejorando y ir perfeccionando todo lo que venga. Y bueno, después de eso vino la pandemia, usted salió de México, llegó de nuevo a Colombia, nos volvimos a encontrar con la pandemia. ¿Usted en la pandemia en dónde estuvo? A mí la pandemia me tocó en México, justamente como usted dice. Yo hice el proceso de Brasil, pasé a Colombia con la misma empresa. Trabajé con Zika en Colombia, en Panamá y estuve en México. Y en México justo sucedió que llegó la pandemia y nació la oportunidad del club de póker. Sí, también lo recuerdo. El club de póker que en esa época la gente que finalmente apostaba, que teníamos de contactos anteriores, pues encerrados, sin nada que hacer, y con el otro amigo de la universidad que nos juntamos, creamos este club de póker y trabajamos en ese club. Creo que fue, por así decirlo, el primer negocio que hicimos estando en distancia, porque yo estaba en México y usted creo que estaba en Colombia. Yo recuerdo que yo estaba en Tunja. En ese momento yo tenía ya organizado todo, mis planes yo iba para Estados Unidos con mi esposa. En ese momento teníamos todo organizado para irnos a trabajar a Estados Unidos. Estábamos despidiéndonos ya de la familia, organizando todo. En esos días había sido el cumpleaños de mi mamá, se había graduado mi sobrino y estábamos en ese tema cuando empezó la alerta de un supuesto virus y bueno, ya después ustedes saben, pero el día que nosotros teníamos vuelo para Nueva York, ese día cerraron el aeropuerto en Bogotá y bueno, quedamos encerrados en Tunja durante casi 6, 7 meses. Yo no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que bueno, dentro del aburrimiento y de las pocas cosas que se podían hacer, pues estaba este tema de una aplicación que precisamente descubrimos con el mismo grupo de la Universidad de las Apuestas, de Pepe Póker, y ese día invité a unos primos, a mi hermano, a mis hermanos también les gusta apostar, y bueno, todos jugamos, apostamos algo y yo recibía el dinero y les pagaba. Ujú. Y así se fue, fueron sumando gente, puedo invitar a un amigo, al otro amigo y se terminó quedando el club. Y mi hermano me dijo, venga, ¿por qué no cobra? Y empezamos a cobrar, se armó todo, entonces empezó la posibilidad del club, empezó la posibilidad de, bueno, usted está en México, pues meta gente en México, cobramos en México, el otro estaba en Bogotá, meta a sus amigos, cobramos en Bogotá. Y de esas es la primera vez que concretamos un negocio y la verdad fue muy bueno, ¿no? Porque realmente nos fue muy bien en ese momento en la pandemia, que aparte lo disfrutábamos porque al final a todos nos gustaba apostar y nos la pasábamos jugando, además de todo Sí, sí, ocupados sí. en ese momento. Era curioso porque estando de lejos, cómo creamos un negocio sin necesidad de colocar papeles, documentación, hacer mucha burocracia, sino simplemente acción, ¿no? Fue acción. Pasar a la acción y cuando pasamos a la acción fue que todo se generó ahí en ese proceso. Que incluso de mi lado lo sentí porque yo trabajaba, pero mi trabajo también, como la construcción, como todo se paró, yo tenía mucho tiempo disponible, hacía home office, entonces también tenía mucho tiempo disponible para dedicárselo a ese nuevo emprendimiento, ¿no? Y en ese proceso, cuando yo salgo de mi vida profesional trabajando por una empresa, entro a mi parte de emprendimiento. Fue mi transición en el 2021-22 aproximadamente, donde decido salir de las empresas multinacionales y darme esa primera oportunidad de emprendimiento con el negocio de criptomonedas, que justamente salió del negocio de Tejares, que se llamaba el club. Claro, claro, porque yo recuerdo
que en Tejares, bueno, nos empecé a ir también y el club estaba, yo recuerdo que empezaron a llegar gente de todos lados, ¿no? Gente que no conocíamos por redes sociales, por publicidad que llegamos a hacer Sí, y llegó gente de Perú, gente de otros lados y cuando teníamos que hacer pagos nos aparece algo, bueno, yo ya lo había escuchado alguna vez, pero era algo que estaba todavía lejos de lo que nosotros teníamos en nuestro plan de negocios y fue el Bitcoin. Ah, venga, ¿por qué no pagan por Bitcoin y hacen transferencia a Bitcoin y de ahí pueden pasar a Perú o pagar en España? Y en uno de esos pagos, recuerdo muy bien que compramos, no me acuerdo si eran 3.000, $4.000 para mantenerlos para pagar el siguiente lunes. Y cuando fuimos a ver teníamos como $5.000. Y ahí dijimos, sí, bueno, ¿qué es esto? y, y, sí, y ahí empezamos a tener todo lo que íbamos ganando, todo lo que íbamos ganando en Bitcoin. Y de ahí ya Bunker y ustedes empezaron a armar el tema de Bitcoin. Y recuerdo también muy bien que cuando el club se estaba terminando, que todos empezaban a salir de pandemia, claro. obviamente todo el tema bajó, que lo hubiésemos podido sostener o reinvertir también en un tema de una casa de apuestas que lo pensamos, pero al final también entraba el choque de que bueno, todos hemos estado en el vicio, sabemos lo que es estar sumidos en el juego y chocaba un poquito, bueno, estamos jugando con personas que han estado en ese punto que nosotros también hemos estado, ¿no? Ajá, Entonces uno sí. puede generar mucho dinero, pero ahí viene un tema importante de propósito, de cómo lo genera usted y que también se siente con lo que está generando, Sí, ¿no? Porque exactamente. si usted está generando mucho dinero, pero a costa de lo que usted sabe que está mal y le ha hecho mal a usted, pues no Sí, sé, no sé, ese punto ahí choca un poquito entre la moral de uno, entre cómo se siente la otra persona, qué le total. está generando usted a otra persona. Y bueno, en ese momento decidimos dejar el club ahí, pero nace esta bonita oportunidad del Bitcoin. Y recuerdo mucho que con Bunker, bueno, usted decidió parar un poco en ese punto. Ajá. Nosotros decidimos reinvertir en Bitcoin. Bunker ahora se dedica totalmente a eso, pero yo algo invertí y me acuerdo mucho que estaban $9.000 y de un momento a otro subió a 40, 50.000. Sí, ese Yo me acuerdo que con ese dinero yo compré, de hecho compré mi primera propiedad que fue cerca a Tunja en Cómbita y construí. Fue gracias a ese Bitcoin ahí, ¿no? Paramos, pero wow. de todo eso salió eso Sí, tan sí. bacano. Y también después de esa pandemia me vengo yo aquí a Panamá, ya usted siguió, que yo no recuerdo dónde se fue usted. Pues ahí en ese proceso que tuvimos todos, usted siguió con nuestro socio, con Bunker, y yo ahí en el proceso comencé un crecimiento hacia otra área de ventas en la empresa donde estaba. Entonces, como era un nuevo cargo, yo estaba en compras y me pasé a ventas. Era bueno explorar todo ese mundo de vendedor, de prospectar, de crear portafolios de productos. Entonces, en ese proceso como que ustedes estuvieron evolucionando en lo de la criptomoneda, pero en el momento en que yo salgo de la empresa multinacional, lo que primero hago es juntarme con Bunker. Es decir, yo fui el gerente general de Bunker y dábamos cursos para la gente, para enseñarles de criptomonedas, para enseñarles cómo una estrategia de compra y venta de Bitcoin. Finalmente era una casa de cambios en línea donde le enseñábamos a la gente a invertir su propio dinero. Y aquí tengo una historia bien curiosa porque justo en esa época la empresa dejó de existir porque sufrimos una estafa. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con Bitcoin también hay que tener la seguridad para poder invertir, saber en dónde invertirlo, porque debido a esa estafa fue que yo decidí comenzar como independiente, ahí sí, sin tener un socio, sin tener nada, y fue la primera vez que yo vine a Panamá a intentar ser parte de este equipo de SIN. Claro, recuerdo que en ese momento, bueno, yo nunca dejé lo del Bitcoin, ¿no? Hoy en día sigo también, pero yo lo hago como una opción, como un segundo ingreso pequeño, porque siempre he hecho lo que usted dice, como De cambios. una casa de cambio con envíos y recibiendo dinero. Pero nunca lo he hecho en grande ni tampoco es lo que realmente me gusta, ¿no? Pero sí recuerdo que les pasó eso y bueno, pero uno siempre, yo pienso que la vida a uno lo prepara para lo que usted tiene que hacer. Usted me habla de que en la empresa estuvo en el tema de ventas, hoy está usted aquí Ujú. encargado de las ventas.
también me habla de que con Buque tuvieron un tema de una estafa. Y yo siempre pienso que en los negocios, como todo en la vida, lo que vale la pena tiene riesgos y tiene contratiempos. Sí. O sea, usted la vida le pone un contratiempo y usted se rinde y deja ahí es porque realmente usted no estaba donde tenía que estar, o de pronto le está diciendo, bueno, cambie su rumbo y busque algo que lo tenga motivado. Y en lo que le guste estar el día que usted tenga un contratiempo va a seguir contra viento y mareo porque eso es lo Claro. que usted lo motiva, eso es lo que usted le genera esa pasión y esa emoción de hacer las cosas, ¿no? Y pues vea que chévere llegar hasta este punto, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, tanto usted por su lado como yo por mi lado, y estamos acá dándole vida y dándole forma a todo este proceso, ¿no? Porque no es solo la empresa y todo que yo empecé, sino es un nuevo proyecto con todo el tema de la IA, todo el tema de negocios, de ventas, es cambiar todo porque con lo que yo había hecho acá me había dedicado mucho a clientes en donde yo trabajaba totalmente para ellos, hacía el producto que ellos querían y dependía 100% de ellos. En este momento estamos cambiando todo el tema que yo tenía estructurado y es, ahora todo va a depender de nosotros. Pero no solo de nosotros, porque ahí es donde viene y entra el cliente con lo que él sueña, con lo que él quiere. Estamos tratando de trabajar solamente para el cliente, de pensar en la persona y qué es lo que realmente una persona sueña, qué casa quiere y cómo le gusta, y no simplemente ofrecerle algo que nos gusta a nosotros y nos conviene a nosotros, sino que esto se vuelva un gana y gana, ¿no? Sí, total. En ese sentido, justo usted decía una palabra que a mí me encanta y es propósito. Y en ese vaivén de la vida, de los momentos difíciles, esa oportunidad, o sea, esa estafa que nos pasó finalmente fue una oportunidad, porque gracias a eso yo tuve una vida en donde conocí muchos países, pude ser viajero, trabajar desde el celular gracias a las criptomonedas, pero en esa vida de viajero también que conocí muchos lugares, muchas personas de Chile, de Brasil, de México, en Estados Unidos, me llevaron finalmente a donde hoy estoy. A donde hoy estoy, que es ser el gerente de ventas de este proyecto tan importante que estamos construyendo, ¿no? Que se llama Casa Soñada, que es la casa soñada de todas las personas, tanto panameñas como inversiones extranjeras, que quieren y tienen la oportunidad de venir al país, que les gusta viajar, que les gusta ser parte de su propio proceso, y tenemos la oportunidad de ofrecerle desde la búsqueda del terreno hasta la construcción y el diseño de una casa personalizada, todo con el financiamiento ya sea del Banco Panameño o de nosotros. Y adicionalmente ofrecerles la oportunidad de gestionar ese crédito bancario o de la gestión bancaria que usted conoce muy bien, o por nosotros, por nuestro lado, ofrecer también esa gestión de financiamiento para construir su propia casa. Entonces creo que es un proyecto donde realmente se identifica con mi propósito y creo que por su lado también, ¿o no? Sí, sí, también porque realmente es cambiar el estilo, ¿no? Porque uno generalmente piensa, bueno, ¿cómo voy a generar? ¿Qué voy a generar? ¿Y qué le voy a vender a alguien para yo generar? Y todo estar. Pero en este momento nosotros estamos diciendo cómo convertimos un negocio para que sea un gana-gana, que el cliente gane y se sienta realmente satisfecho y nosotros también, obviamente, generar una utilidad porque esto cuesta, ¿no? Pero es trabajar desde ese punto donde uno puede ayudar a los demás y generar esa satisfacción personal y ver a las personas felices. Entonces, dar la oportunidad a mucha gente que ni siquiera sabe cómo puede llegar a adquirir un crédito o los que no lo pueden adquirir, decirles, bueno, venga, yo lo financio y vamos 6 meses mientras usted tiene la posibilidad y construye esa vida crediticia para que tenga el crédito que necesita. Entonces darle la oportunidad a esas personas que están empezando, que de pronto tienen una familia nueva, que están solos, que están en un momento de crecimiento y que puedan llegar a adquirir una casa. Que cada vez veo en el mundo que es más complicado, la gente puede conseguir y comprar casas en edades mucho más avanzadas. Si antes lo hacían a los 29, ahora lo están haciendo a los 34, 35 años y con créditos que seguramente son 20 o 30 años. En este momento lo que estamos creando es algo donde las personas pueden llegar a adquirir una casa en cualquier momento, porque les estamos diciendo con qué cuentan,
y les estamos dando opciones para que nos puedan pagar o se puedan financiar o pueden llegar a un banco y adquirir un crédito para poder llegar a esa meta que ellos tienen con un buen producto. Les estamos dando la oportunidad de decir, vamos a construir el producto desde lo que usted necesita y nosotros lo vamos a generar a un muy buen precio, con muy buenos acabados y es una buena oportunidad para todos, ¿no? Es un gana-gana, no vamos a decir obviamente que no ganamos, pero el cliente también se va a sentir muy satisfecho. Entonces es un proyecto muy bonito, con propósito y bueno, me gusta porque está incluyendo inteligencia artificial. Total. Estamos en un punto donde estamos creando muchos hábitos en temas de crecimiento personal, crecimiento espiritual, en la parte física estamos yendo a gimnasio, estamos haciendo muchas cosas que son muy bacanas acá internamente y que sería bonito empezarlas también a transmitir a otras personas, hablando también desde ese punto del propósito, ¿no? Del propósito. Que no sea solo el negocio, que no sea, sino que todo sea un conjunto de cosas bacanas acá y bonitas que uno pueda transmitir a los demás. Sí, en ese, a mí me encanta la metodología y el producto que estamos creando y que ya está en sus inicios, porque es finalmente nosotros ajustarnos a lo que el cliente necesita y no como normalmente el negocio funciona, que es que la persona se tiene que ajustar a lo que el mercado le ofrece. Entonces, gracias a la inteligencia artificial, pudimos crear ese modelo de negocio y adicionalmente crear las herramientas para vender este negocio, que es la calculadora que hoy en día tenemos en la página web, donde cada persona a través de una cuota inicial y sus ingresos mensuales puede llegar a evaluar cuánto y cómo comprar esa casa soñada. Entonces, la tecnología y la inteligencia artificial usada como una herramienta para beneficio de las personas. Creo que eso ha sido fundamental desde mi punto de vista como gerente de ventas y del departamento de inteligencia artificial. Me abrió una puerta impresionante a ese mundo de propósito, de cómo genero un ganar-ganar a través de el cumplir el sueño de alguien y cumplir el mismo, mi sueño como profesional y a la hora de ver un trabajo, que finalmente no es un trabajo sino se vuelve un hobby. Exactamente. Y ahí como para cerrar también el tema de la inteligencia artificial es muy bacano porque bueno, usted dice a través de la inteligencia artificial podemos crear la página, también a través de la inteligencia artificial nos hemos ayudado mucho en el tema de contabilidad de la empresa, en el tema de legal, en el tema de marketing. O sea, realmente ahorita la inteligencia artificial no, es una herramienta y es el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo empleado de la empresa, Total. porque realmente todo lo estamos automatizando con la inteligencia artificial, pero ahí viene un punto importante, porque es que realmente la inteligencia artificial, pero no es, porque también es lo que uno necesita total. y cómo llega a eso que uno necesita a través de la inteligencia artificial. Sí, O sea, sí, sí. realmente hay gente que piensa que la inteligencia artificial es simplemente dar una orden y ya todo se hizo perfecto No. y realmente no funciona así. Y Claro. nos hemos dado cuenta, y más usted que está al frente de todo el tema de inteligencia artificial lo sabe, que la inteligencia artificial al final siempre le va a dar una respuesta, pero usted siempre tiene que indagar y siempre tiene que llegar al punto que usted necesita. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Y qué cree usted que la gente hace realmente con la inteligencia artificial, la mayoría de la gente? Sí, pasa por la falta de conocimiento de cómo funciona la inteligencia artificial detrás, que finalmente es matemáticas y son probabilidades y es la probabilidad que tengo de que me dé una mejor respuesta, es el input que yo le dé, es decir, qué información le estoy dando para que me dé una respuesta que yo quiero. Entonces en ese sentido mucha gente se equivoca, es porque no le da la información concreta y específica de lo que quiere y cómo quiere el resultado y cómo quiere cada uno de los detalles. Entonces ahí es donde el concepto de alucinación viene a la mesa y es donde la inteligencia artificial, buscando esa respuesta final, alucina. Simplemente se inventa que lo que usted no le dijo, pues ella lo asume. Y asume muchas cosas que cuando uno la está usando no le dice,
ella los asume y da resultados pues que a veces son muy buenos, porque a veces creativamente lo sorprende, pero también da resultados que no son muy buenos por eso mismo, porque asume cosas que digamos en contabilidad no quiero que asuma muchas cosas, pero quizá en un área de marketing me gustaría que asumiera, que no asumiera cosas para que tuviera ideas más creativas, ¿no? Entonces ahí está ese límite del uso de la inteligencia artificial. Bueno, hay un tema y hay algo que, o sea, que me viene varios días ahí tocando la cabeza y es un tema que yo he pensado, hasta hace unos 4 o 5 años yo pensaba, hablando del tema de lo de vivienda y de todo esto que estamos haciendo, yo pensaba y yo tenía en mi cabeza que comprar una vivienda no era un buen negocio. ¿Por qué? Porque para mí a veces tener el dinero trabajando en otras cosas es más rentable que ahorrarse de pronto una renta, ¿sí? Sí. Sin embargo, con el paso del tiempo, con lo que he aprendido y hablando del tema del propósito, hoy en día yo pienso diferente y es que realmente, o sea, todos nos podemos dar la oportunidad de tener una casa, independientemente del negocio, es algo que a mucha gente nos hace felices y nos da la satisfacción de logrado esto es mío y lo construí para mí. Y aparte de eso, si usted es alguien que se dedica a los negocios, si le gusta invertir y todo ese tema, realmente usted con una casa se puede apalancar para hacer lo que quiera. Eso Entonces eso también. fue lo que cambió en mí mi percepción. Pero yo quisiera saber, digamos, qué piensa usted de este tema. ¿Por qué? Porque yo he visto y me han comentado mucho en lo que hemos subido en redes y todo y me han dicho del tema de que bueno, está bien, nosotros vendemos casas, pero qué tan rentable es hoy en día y qué tanta gente hoy en día quiere realmente adquirir una casa. En ese sentido, ahí vamos a los números. Creo que los números hablan por sí solos y analizando, digamos, el mercado mundial, el mercado de inversiones, etcétera, un ROI, una tasa de retorno del 10 al 12% anual, pues es lo que se maneja en el mercado, ¿no? Un inversionista siempre va orientado a esos porcentajes que normalmente oscilan entre el 10 y el 12%, un S&P 500, un Nasdaq, oscilan entre eso. Y el otro motivo por la cual un inversionista, una persona invierte es por la seguridad que le da esa inversión. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista de la casa, de los bienes raíces, pues finalmente los bienes raíces son un negocio seguro. Podría decir que es el negocio más seguro que existe a nivel mundial, porque una casa nunca se desvaloriza, difícilmente una casa se desvaloriza, por el contrario siempre gana, al pasar de los años siempre gana valor, entre un 4, 5 hasta un 8%, quizá un 10% si hace una excelente inversión en valorización anual. Podríamos estar diciendo que el tope es un 10 a 12% anual más un 10-12% de valorización, más o menos. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista de la persona que quiere su casa, pues tiene su hogar, tiene su espacio, tiene el lugar donde tiene sus hábitos, tiene su familia, donde tiene más allá de un bien, tiene su lugar seguro. Entonces, esa es otra inversión que detrás tiene un valor implícito. Claro. No puedo darle el valor a mis hábitos numéricamente, sino que finalmente es una emoción donde plasmo en una inversión con números. Ese, Entonces, ese, ese punto que usted toca es muy importante porque al principio hablábamos bueno, además del fútbol, de todo, nos han conectado también las apuestas, vicios, el trago, la fiesta, mujeres, en ciertas etapas de su vida fueron muchas cosas y, y bueno, hoy en día nosotros hablamos de otro tipo de temas, hemos dejado muchas cosas atrás, pero yo también siempre he dicho, o sea, en los pasos que uno da en la vida siempre se presentan oportunidades, tentaciones y todo son decisiones día a día, ¿no? Usted uh-huh. puede ser la mejor persona del mundo, puede tener el mejor negocio del mundo, pero con 2 malas decisiones, 3 malas decisiones o con una secuencia de malas decisiones diarias puede perder muchas cosas. Uh-huh. ¿Cómo cree usted que puede sostener todo lo que ha logrado, todo lo que ha crecido
con decisiones diarias, y ahí ven ese punto Sí. importante que usted toca, y son hábitos, es sentirse que usted pertenece a un lugar y que conecta con gente que también pertenece a ese lugar, y crear esa comunidad para usted mantenerse realmente no es motivado, sino mantener su mente con metas claras, con propósitos, porque realmente lo que sostiene el estilo de vida y lo que sostiene toda esa parte buena que uno llega a sacar después de tantas cosas malas que igual no se van, porque siempre están ahí, está la probabilidad de uno volver a caer, que vuelva a tomar una mala decisión y estar en un vicio, no sé, en el juego, en el alcohol, en muchas cosas que han pasado en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, yo hablo de lo que yo hago, a mí los hábitos de meditación, yo medito mucho en las mañanas, lectura, la respiración es algo que a mí me ha cambiado la vida, o sea, algo tan fácil y que realmente es gratis, y es sentarse y respirar un rato. Yo andaba con dolor de cabeza, me lo quita inmediatamente, la meditación me hace sentirme enfocado, me conecta mucho con el propósito, ¿no? Porque usted puede hablar de un propósito hoy que lo tocamos, pero sostenga ese pensamiento y el enfoque de su propósito, de sus metas todos los días, no es fácil. Pero todo eso le ayuda a usted a que cada día usted tome mejores decisiones. No serán las mejores siempre, pero sí ser mejor cada día, que es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué hábitos, qué ha creado usted en ese sistema, en esa parte personal que lo mantiene y lo tiene ahorita bien? Por un lado, siento que las personas, así como yo, tenemos experiencias de vida que nos llevan a entender justo lo que usted dice, y es el camino correcto o el camino acertado es una serie de decisiones, pero es una serie de decisiones única. Solo para llegar a este punto tengo que seguir ese camino para llegar a ese punto. Pero el camino para equivocarse son infinitos. Son muchos caminos para equivocarse, porque yo en cada decisión buena puedo tomar 10.000 malas. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que creo yo que la vida le enseña a las personas para poder crear esos hábitos. Los hábitos ayudan a que cada decisión que tome sea lo menos cerrada posible, porque una línea recta, difícil, tendríamos que ser humanos perfectos, pero una línea que se va moviendo en el mismo sentido es mucho más fácil de conseguir con los hábitos. Digamos, yo parto hasta de lo básico. En mi caso hago ayuno intermitente todos los días, y mi ayuno intermitente no es cuento las horas, soy estricto, porque a veces no es posible, no es humanamente posible, pero lo que sí hago es que cuento mi última comida de la noche anterior, del día anterior, para hacer la comida del día siguiente. Si hoy vamos a cenar y finalmente sale la oportunidad de ir a compartir un buen momento, no me voy a cohibir de eso solo porque mañana tengo que ir a desayunar a las 8, si no, no cumplo mi hábito de... No, simplemente puedo ir, y mañana, cuando me levante, hago mi cuenta de cuántas horas de ayuno intermitente puedo hacer, quiero hacer, cómo me siento, y las hago. Es decir, gracias a ese hábito, no soy perfecto, pero me encamino un poco más a tomar las mejores decisiones. Mi mente va a estar más clara, mi mente va a estar más tranquila para tomar esas decisiones. ¿Qué piensa usted de cuál es el hábito que hoy le daría el mayor plus a su éxito, al éxito que tiene en su carrera? Bueno, hoy es que son varios, pero realmente el que más me ha servido para responderle un poco es la respiración y la meditación, 100%. De ahí han nacido otros que usted va pegando y va haciendo como un biohacking, y los va metiendo ahí, los va introduciendo de a poco, y son muy importantes, pero la base de todo está ahí para mí. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo yo he entendido que si yo logro dominar mi mente, mis pensamientos, al final de esos pensamientos y de lo que yo tengo en mi mente depende todo mi día. Si yo en el día me levanto, estoy mal, seguramente voy a tener un mal día con todos. Y eso es algo que he tratado de cambiar desde la mañana, lo hago a mediodía, y trato de hacerlo en la noche casi siempre. Claro. Y me ha funcionado un montón. Ahí viene algo muy importante que usted dice, porque yo hace poco estaba viendo, y tengo un hábito también que no lo hago tan constantemente, pero trato de hacerlo al menos una vez cada 2 días, y es escribir un diario con lo que estoy haciendo, con las metas, con lo que voy construyendo, con lo que he dejado de hacer. Me hago una autocrítica,
y encontré un diario muy bacano desde el 2020, imagínense. O sea, yo llevo un proceso donde he querido cambiar, pero siempre dejo todo a medias, había dejado todo a medias, perdón. Y viene algo muy importante, es lo que usted dice, de que nada en la vida son extremos. Está bien, usted puede tener unos hábitos muy fuertes, pero no tiene que darse tan duro. O sea, en realidad usted tiene que llegar a un punto medio donde usted tiene sus hábitos, son importantes, tiene una disciplina, pero si un día sale un plan o llega a su familia o está en algo con amigos, usted va, lo disfruta, se puede tomar algo, comer algo diferente y sigue su vida el otro día y vuelve y reinicia, porque ahí es donde está la disciplina y el hábito. Está el hábito porque usted ya lo tiene, usted sabe, bueno, hoy no medité porque estoy muy cansado, pero mañana me levanto y medito. Mañana sigue toda mi vida y vuelve otra vez a mi rutina normal porque ya le hace falta a uno, porque usted ya no se siente bien el día que no lo hace. Igual pasa con el gimnasio, igual pasa con muchas cosas en la vida. Entonces lo bonito de llegar a este punto en la vida es darse cuenta de que no hay que darse tan duro, sino ser muy constante y convertir esto parte de su vida, que usted vea qué tanto le sirve y medirse todo el tiempo y decir, bueno, de todos los días que lo hice, qué tal fueron los días que no lo hice y qué tal son los días que sí lo hice. Entonces, para terminar la respuesta, sí, el que más me ha servido y con el que empecé todo mi proceso de cambio fue con respiración, aprender a respirar, bajar mis pulsaciones, bajar el estrés y de ahí llegar a un punto de meditación que cada vez siento que llego a un punto mucho más profundo, muy más bacano. Yo aquí le anoté justo en este tramo del podcast, es donde más se ha notado porque dijo tres cosas que me gustaría poner sobre la mesa y que a mí me encantan. Y es uno, la palabra biohacking. Creo que en ese sentido me encanta cómo uno puede llegar a darse cuenta que se puede hackear, pero no hackear en el mal sentido, porque en el mal sentido es más fácil, Sí. pero en el buen sentido, hackearse en el buen sentido es darme cuenta que algo está mal y cómo lo puedo cambiar, cómo puedo hacerle una trampa a mí mismo para cambiar lo que está mal. Entonces, ese me gustaría que nos contara un poquito más de cómo hizo el biohacking. Otro es el poder de la palabra. Justo dijo, es que dijo, no soy. Usted mismo se corrigió y es ese poder de la palabra de ser positivo, de dar gracias y de darse cuenta de que en el punto en donde digo era tal cosa y ahora soy alguien mejor o soy alguien que hace algo malo, no, era alguien que hacía algo malo, porque desde el poder de la palabra sale todos esos cambios que finalmente se reúnen en amor propio. Totalmente. Siento yo que ese es, ¿cómo ve usted esos tres conceptos reunidos? Bueno, empezando el biohacking, el poder de la palabra es muy importante porque bueno, generalmente en su cabeza hay algo, es otro tema muy importante y del cual yo he leído mucho, y es el tema del subconsciente, ¿no? En su subconsciente están muchas creencias que usted tiene desde pequeño y tal vez no sabe. De pronto en su familia, amigos, le decían, no, es que usted es desordenado, usted no es disciplinado, usted no es así, usted es de esta forma, y usted al final haga el intento que haga, siempre cae dentro de esa creencia que usted tiene, porque usted cree que no puede pasar, cambiar y el día que usted intenta, entonces usted se autosabotea y vuelve y cae de alguna forma y toma malas decisiones porque dentro de usted hay algo que a pesar de que usted no lo piensa todo el tiempo le está diciendo usted es así. Entonces, ¿qué hace uno con el biohacking y con el trabajo del subconsciente? Usted empieza a reprogramar su mente a decirse, no, usted sí puede, usted es diferente, yo soy así, yo soy disciplinado, yo sí creo en mí, yo hago tal cosa y lo hago muy bien y no voy a caer. Pero el día que usted cae, entonces encuentra la forma de decirle, fue un pequeño desliz, pero yo no soy así. Entonces Exacto. ahí usted empieza a cambiar eso que está programado en su mente a pesar de que no lo sepa. Y para eso también le ayuda la meditación, escribir todo el tiempo, porque llegan pensamientos todo el tiempo que le hacen sentir miedo, que le hacen sentir de nuevo esas creencias que vienen desde pequeño. Eh,
hay muchas formas de cambiar su subconsciente, de cambiar lo que usted cree de usted, su autoconcepto. Y bueno, el biohacking sirve mucho para introducir hábitos en su vida, de pronto cambiar uno malo, que es que usted, no sé, usted quiere introducir la lectura en las mañanas. Entonces, la forma más fácil de hacerla es simplemente ya un hábito que usted tiene. ¿Cuál es? De pronto se levanta y se lava los dientes o se levanta y medita. Entonces usted el día que se levanta y se lava los dientes sin pensarlo, saque un libro, hágalo una vez y lea una página. Luego el otro día se levanta, se lava los dientes, saque el libro de nuevo, lea 2 páginas, lea 3 páginas. Hágalo sin que se sature y sin decir es que voy a leerme un libro hoy, porque realmente lo puede leer hoy, pero entonces mañana ya no lo hace y se siente saturado, se cansa y ahí lo deja. Pero vuélvalo a algo constante y que usted ya lo haga pegado a ese otro hábito. Y en la mitad de eso métale otro hábito que haga. Entonces usted ya sabe que después de lavarse los dientes de pronto viene el desayuno. Entonces simplemente se levanta, se lava los dientes, se lee 1 o 2 paginitas, luego le va subiendo a 5 y luego desayuna. Y eso es biohackearse, porque realmente usted sin darse cuenta, luego ya le hace falta. Sí. Usted ya no puede pasar de lavarse los dientes a desayunar porque dice, venga, me hace falta leer. Me hace falta, sí. Y está introduciendo esos hábitos y así lo puede hacer con cualquier cosa. Para cambiar, cuando, no sé, usted puede, se lo digo yo fumaba mucho cigarrillo, como dice yo, a mí me generaba mucha ambición el cigarrillo, y mucha ambición, mucha ansiedad, perdón. Y ¿qué hice yo? Simplemente unos días me alejé de todo el mundo que fumaba, y los otros días que empecé a salir, empecé a consumir dulces. Sí, uno cambia una cosa por otra, pero simplemente es algo que le baja un poquito la ansiedad y lo iba pegando de hábitos buenos que tenía, como el deporte. Entonces yo decía, bueno, si voy a hacer deporte y estoy trotando, voy y me como un dulce o me como algo dulce que de pronto en el momento me quite un poco la ansiedad, pero voy soltando el cigarrillo. Y luego ya es más fácil alejarse un poquito del dulce y bajarle a eso. Pero entonces hay hábitos así que uno puede ir soltando y cambiarlos por otro, simplemente conociéndose a uno, ¿no? No es una fórmula que cada persona pueda repetir, pero sí, si uno se aprende a conocer, se da cuenta de cómo puede usted mismo cambiar esos hábitos, y leyendo del tema, informándose. Total, ahí en ese sentido, como somos humanos todos, estamos expuestos a la dopamina, estamos expuestos a oxitocinas y todo este tema que nos generan ansiedad, que nos generan estrés, que nos generan muchos temas que a veces no nos ayudan a estar en ese camino que uno quiere. Y siento que tanto en el lado bueno como en el lado malo, todo comienza con pequeñas acciones. Justo como lo acaba de decir, son esas pequeñas acciones las que lo llevan a uno a encaminarse por el camino correcto. Así como quizá usted el primer cigarrillo que se fumó fue en un momento esporádico donde no lo estaba previendo y simplemente se dio. Asimismo, el buen hábito de lectura fue el día que dijo, bueno, voy a sacar este libro y así sea, me leo el prólogo o 2 párrafos, pero comienzo con pequeñas acciones creando estos nuevos hábitos. Hay una cosa muy bonita de eso que dice de las pequeñas acciones, y bueno, me acuerdo de los mentores del Silicon Valley. Hay un mentor muy grande que bueno, él siempre dice un tema que es acción masiva imperfecta. De hecho, el bootcamp, así se llama, acción masiva imperfecta, y nos habla de esas pequeñas acciones que, a pesar de que no son perfectas, realmente son perfectas para lo que uno necesita. Claro. Y hay otra mentora muy importante, que es Margarita Pasos, que ella lo dice de otra forma, pero al final es lo mismo, y también lo repite mucho mi esposa todo el tiempo, y es mejor hecho que perfecto. Entonces es mejor estarlo haciendo todos los días de cierta forma, así no le usted sienta que no esté sumando, pero realmente sí está sumando. Esas pequeñas acciones, a pesar de que a veces parecen pequeñas, realmente son acciones que valen mucho, y valen mucho más que ciertas grandes acciones que uno cree estar haciendo. Entonces esas pequeñas tomas de decisiones, de acciones que usted hace todo el tiempo, suman mucho para lo que es este juego que es la vida, ¿no? Uh-huh. En todos los sentidos. Y ahí viene el punto que cuando uno puede estar bien en los temas personales, en sus temas mentales, todo lo demás se va a desarrollar de buena forma. Ajá, totalmente de acuerdo. Es confiar, ¿no? Y la confianza pasa de confiar en Dios, pasa de confiar en uno mismo. Entonces, para que uno confíe en uno mismo, tiene que comenzar a crear esos hábitos pequeños y esas acciones pequeñas
que nunca lo van a llevar a ser perfecto, la perfección es una ilusión, sino que lo van a llevar a encaminarse a esa tranquilidad, esa paz, esa confianza propia, para después confiar en el proceso, confiar en Dios, confiar en el camino y dejarse llevar ese propósito que tenemos todos, pero que solo Dios conoce. Así es. Bueno, y al final también, bueno, quiero hacer un pequeño resumen, ¿no? Hablamos de, bueno, cómo nos conocimos, hablamos de negocios, de todo este tema tan importante que es el crecimiento personal, espiritual. Y recuerdo que hay mucha gente que me ha preguntado por procesos que yo he hecho de temas de constelaciones, de carta natal, de angeología. Yo he tenido sesiones con angeóloga que a mí me pareció muy bonito y tenemos una amiga que es muy querida, es muy chévere y es muy acertada y nos ha guiado mucho. Y bueno, en un futuro no muy lejano me gustaría tener ciertos invitados. Hay gente que me ha preguntado, amigos, familiares, y me han dicho, venga, ¿por qué no hablan de estos temas? Y hablando de eso, pues también me gustaría que aquí la gente nos dijera qué tema les gustaría que habláramos o qué tipo de invitados les gustaría que tuviéramos acá para que ustedes también sepan un poco más del tema. Hay mucha gente que no sabe qué es una constelación, cómo puede funcionar, a qué le puede ayudar. En estos días un primo mío me preguntó porque él ha escuchado el tema y él creía, bueno, una constelación familiar que era algo donde iba a reunir a toda su familia, iban a sanar todos. Y bueno, no funciona tan así, pero sería muy bonito que ustedes nos dijeran de qué tema les gustaría escuchar, eh, tanto de negocios como de temas de crecimiento personal, también de temas de espirituales. No sé qué temas les gustaría que habláramos, qué tipo de invitados les gustaría que trajéramos acá. Y en ese sentido también a usted qué le gustaría escuchar, que de pronto usted ha estado más inmerso en todos estos temas, usted ya conoció a la angeóloga. Sí. Precisamente no hizo temas de angeología y todo eso, pero sí tocó temas muy bonitos de comunicación acá dentro de la empresa y fue una actividad muy bacana. Sí, yo también muy invitando a la gente que nos deje sus comentarios de qué les gustaría escuchar, de qué les gustaría ver, porque desde mi punto de vista, todo lo que usted menciona son herramientas de la vida, herramientas que la vida nos pone para encaminarnos mejor a ese propósito. Entonces, unas constelaciones que nos pueden ayudar a entender un poco mejor cómo funciona la familia, qué temas hay detrás de cómo funciona la familia y las generaciones familiares que tenemos anclados a nosotros desde nacimiento, o una carta natal que nos enseña un poco de autoconocimiento de quién somos, de cómo nos comportamos, de mirarnos un poco al espejo, temas de comunicación como los que hicimos donde tenemos un trabajo en equipo, que incluso muchos juegos didácticos nos llevan a trabajar en equipo y a mejorar la comunicación. Siento que todas esas herramientas sería muy bueno ponerlas sobre la mesa, pero también dejaría que la gente nos orientara y nos guiara un poco hacia qué les gustaría escuchar. O también si quieren escuchar de algún tema que les parezca interesante, bueno, acá estamos abiertos a hablarlo, a tocarlo y a desarrollar temas que les interesen. Y bueno, me parece que ya con esto podemos cerrar y despedirnos y esperar un nuevo capítulo, Un nuevo la capítulo. otra semana seguramente. Entonces, gracias por acompañarnos y ya sabe que estamos en SIN Podcast donde construimos Construimos e e inspiramos. inspiramos.